En nuestro punto alto. Y tenemos otra dama en este momento para llegar hasta las 9 de la noche, abogada, politóloga, asesora, Luciana Barros. Bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Bien? Un gusto estar acá, Miguel. Gracias por invitarme. Y gracias por venir de noche y con frío, ¿no? Como yo digo, como la Sole Troyano también, hay que venir. Hay que animarse. Hay que animarse. Hay que animarse, pero politóloga y asesora, ¿está bien? me encantaría ser politóloga. Soy una frustrada politóloga. Pero ¿Por qué? A ver, contame. Porque cuando me decidí a estudiar, cuando terminé el secundario, todos los test de orientación vocacional me daban para el lado de las ciencias sociales, pero la ciencia política dentro del radar de mi familia no estaba. Pero fíjate vos el detalle, ¿no? Si te gustan las ciencias sociales, evidentemente coincidimos en algo. Te gustaba mucho historia y geografía. Exactamente, bien. sí. A partir de ahí, claro, la política la vas aprendiendo en la medida que ves cómo funcionó el mundo. Exactamente. El mundo funcionó desde los romanos con la política, desde ese Senado, desde las tradiciones, desde las convicciones después, no cumplidas. Y bueno, y cuando llegamos a la Argentina, cuando descubrimos de grande ya quién era Rosas, quién era San Martín, quién era Güemes, mirá los tres que te nombré, sí, que pensaban igual. Exactamente. Pero eso no te lo enseñan en el colegio. El trípode libertador Claro, de América. un Rosas que le expropiaron toda la casa, le cuento a la gente, que es los bosques de Palermo. Y todas las calles que le pusieron alrededor son como el nombre de las calles que tiene la Plaza 9 de Julio. Toda gente opuesta a él. Totalmente. Y bueno, es esto. Qué raro, chiquipo, tenés tiempo de ser politólogo. ¿Vos crees? Sí, no, yo ya me dediqué. ¿Cómo no voy a creer? Claro. Vos sabés que me dediqué a perfeccionarme, sí, en cuestiones políticas, porque trabajo hace mucho tiempo vinculada a la política, tanto en campañas electorales como... O sea que estás en el corazón. Estoy claro. un politólogo me decía, vos conocés la praxis política. Ajá. Yo a veces, y sobre todo en los últimos años, he intentado darle como un marco teórico, pero para que me certifiquen tengo que estudiar ciencia política. Está bien. Pero sí me gusta, por ejemplo, y de hecho ahora que está la carrera de ciencia política acá en la Universidad Católica de Salta, me han invitado incluso a dar algunas clases de pensamiento político, porque sobre todo hoy, como están las cosas y como con la forma y el dinamismo que hay en la manera de los chicos que tienen de aprender, necesariamente una forma de atraerlos y de traerlos a que se embeban de cuestiones que, como vos decís, pasaron hace miles de años, es hacer constantemente una bajada hacia lo que pasa hoy, ¿no? Bueno, tenemos una contra con eso y vamos a entrar a sumergirnos en esto. Tenemos la contra de inmediatez del celular. Exactamente. O sea, vos un reel o vos en 1 minuto, 2 minutos no podés saber de historia. No podés saber una ráfaga nada más. Pero hay que leer un libro o hay que ver una película, no sé, o sea, hay 1000 cosas que uno podría llegar a hacer que no es solamente informarte por el celular. Y vos a los jóvenes hoy los ves así, informándose de una manera, digamos, de flash. Una clase, a mí me tocó, me invitaron especialmente a hablar de Maquiavelo, en la época del Renacimiento, en la Cátedra de Historia del Pensamiento Político, y necesariamente preguntarle a una persona, lo dijo recién Soledad Troyano, ¿qué frase relacionan con Maquiavelo? El fin justifica los medios. Sí. Maquiavelo nunca dijo eso. Nunca lo dijo. Pero algunos chicos están convencidos que sí, porque lo leyeron en algún lado, porque en alguna página de internet, porque mirando X, Twitter lo vieron. Entonces, sacarlos de ahí un poco era... hace de cuenta que ChatGPT es Maquiavelo y pedile en base a alguna frase que a vos te guste de Maquiavelo, pero de real, del príncipe, ¿qué le recomendaría a un personaje o referente político que vos admires o que odies? Y así los chicos le han escrito a concejales, diputados nacionales, un consejo en tono y en orden a Maquiavelo, a una persona o personaje no solamente de la política nacional. Un poco, para que cerrar esto que está bueno, la historia de quién era Maquiavelo. Y es básicamente el padre de la ciencia política. Fue el primero que yo les decía eso a los chicos. Yo además soy profesora universitaria, me recibí en la UNSA. Es la primera persona que le dio a la política un método y un objeto de estudio.
y un método distinto al que se venía estudiando desde la polis griega, los romanos, que era estudiar el Estado y cómo se organizaba el Estado, sino entrar a la política. En esa Grecia era más la filosofía, exacto, que se hablaba de la vida del ser humano y cómo tenía que ser, y yo creo que lo único que puedo decirte, lo abordaban como vos lo decís, yo le explicaba a mis alumnos, desde el deber ser. Claro, y yo creo que hay algo que Maquiavelo sí tomó, que es el estoicismo, ¿no es cierto? Yo creo que sí, exactamente, que tomó el estoicismo de esa época, ¿no? Pero que es bastante duro a veces, porque la gente no lo entiende, porque todos queremos ser Jesucristo, todos queremos ser buenos, que otro político, ¿no? Sí, pero sí. Ya Maquiavelo se alejaba un poco de esos pensamientos desde lo que pregonaba. Y él hizo básicamente una lectura de la realidad de esa época, muy atravesado, por supuesto, por sus circunstancias. Eso también hay que explicarlo, digamos, ¿no? Él, por ahí, como diríamos, era un renegado del sistema, porque el sistema vigente en ese momento los relevó a su familia de un lugar, de una posición social. Sí, le incluyó la experiencia de vida. Exactamente. Entonces, él, en ese cuestionamiento, él dijo, bueno, estos son los políticos, estos fueron los emperadores de Roma y se manejaban así, este es Lorenzo de Medici, este es el Papa Alejandro VI, se manejan así se gestionan, se gestiona el poder en base a seres humanos que solo les importa sobrevivir y su propio individualismo, y te van a acompañar cuando te quieran y te van a odiar cuando les quites su rebaño, sus casas, y te van a amar cuando tengas poder y te van a odiar cuando no tengas ningún poder. Claro. Entonces es fantástico, pero es un desafío en los chicos de hoy de 18, 19, 20 años, hacerlos pensar de una manera distinta y formarse de una manera distinta a la que nos formamos nosotros, que es leyendo El Príncipe. Y bueno. Nos paramos en Argentina de hoy con un gobierno rarísimo para mí, que voté la primera vez con Alfonsín. Imagínate, Alfonsín era un pan de Dios al lado del presidente que tenemos ahora. Era un tipo que paraba, un médico acá, que hablaba con la gente, que creo que fue el que más convenció y cautivó a los jóvenes en aquel momento después de la dictadura. No terminó bien, siempre fue muy, hasta hoy, respetado y elogiado, pero digamos, desde su carrera se fue 6 meses antes. Eran 6 años el mandato de Alfonsín en aquel tiempo, y él se fue un 8 de julio, caminando en el Pacto de Olivos, como se llamó, con Menem, porque le habían hecho, yo creo que un golpe de Estado económico, llamarle, ¿no? De aquel momento. Coincido. Y bueno, y Menem viene y ya ha conversado un poco con Sole Troyano lo que hizo Menem, que lo que prometió no cumplió nada, se alió a la derecha y terminó cambiando esos 11 años de gobierno con una ayuda que tuvo, a ver, ¿cómo lo puedo decir? La tragedia del hijo lo ayudó a la reelección, esto lo digo yo, alguno puede coincidir o no, lo ayudó a la reelección porque venía muy mal Menem, bueno, y después la consecuencia ocurrió, ¿no? Que no llegó a ganar, no llegó a participar y ganar. Pero lo que vemos hoy, en tu vida y en tu política que estudiaste, es algo totalmente extraño, yo creo que a nivel Latinoamérica, el presidente que tenemos nosotros. El único que me acordé de él cuando apenas asumió fue Bucaram, ¿te acordás? El de Ecuador, Abdalá Bucaram, que era un hombre que estaba metido en el periodismo deportivo, creo, y duró, no sé si llegó a 8 o 9 meses en Ecuador. Yo creo, coincido. Lo superó Milei, Coincido en que es pongámoslo en términos, como dicen ahora, un distinto, distinto en sus formas, pero muy ubicado en un tiempo donde, digamos, las derechas en Latinoamérica están teniendo un posicionamiento importante, ¿no? Pensemos en Bukele. Y no tanto, porque encontró con un Chile con Boric, encontró a Lula de nuevo. Por eso, pero vienen de gobiernos de derecha. Sí, vienen de gobiernos ¿no? de derecha, de haber tenido su experiencia, su paso por una derecha, no te digo extrema, pero ya no tan moderada como puede haber sido un Sebastián Piñera en Chile, ¿sí? Sino pero vos fíjate, más dura. Pero sí un distinto en sus formas, sí un distinto, porque es, en los términos de lo que es un outsider, para mí mi lectura es que no es un outsider concretamente, sino si uno lo ve genéricamente porque viene de la economía, porque es economista, porque apareció en la tele, en los medios, porque no es alguien que tiene, uno diría, militancia o un gen político que lo avale, ¿sí? Sino es eso, pero vino construyendo un camino. O sea, cuando uno
lee los libros que abordan el mileísmo desde distintas perspectivas, analizando personajes como Santiago Caputo, como el rol que juega Karina Milei dentro de esa construcción y esa estructura política, lo que advierte es que no fue algo del devenir, fue algo muy planificado. O sea, fue en el 2018... Dicen los que escriben sobre Karina Milei, por ejemplo, que ella tuvo una revelación de que Javier iba a ser presidente y que todo lo que tenían que hacer a partir de ahí, desde con quiénes se juntaban a cenar, en qué programas de televisión salía, tenía que ver con esa construcción. ¿Sabe que buscar el error a cómo llega este tipo de presidente? ¿Por qué lo digo? Un presidente que te insulta, que dice cosas que no tiene que decir, que no viaja al interior, que no viene para aquí, que se va a Estados Unidos, afuera. Se va afuera, que ama a Estados Unidos. Entonces yo digo, yo me doy cuenta que de alguna manera él lo que sí se equivocó en que no tenía un equipo para un país. O sea, no tenía tengo acá para desarrollo social, tengo acá para, no sé, un ministro de Interior, ¿viste? Que venga para el interior. Que me parece que él solamente se enfocó en la economía, encerrado en la economía, y un país no es solo la economía, una casa no es solo la economía, una institución no es solo la economía, o sea, hay seres humanos. Y este daño que estamos viendo con el Garrahan, con los jubilados, y claro, llega un momento que yo creo que el pueblo está aguantando, y desde la Revolución Francesa que explota, ¿no? Un día explota. Un día explota, pero es difícil saber cuándo va a suceder eso. Porque vemos justamente los conflictos que vos nombras, Miguel, que encima tocan puntos muy delicados de una gestión, sobre todo a nivel provincial y local, que son la salud y que a mí me perdone, para mí él no tiene noción de lo que es Salta, Jujuy, Catamarca, no tiene noción, ¿eh? Para mí no tiene noción. Pero a lo que voy no sabe lo que es un hospital. Son puntos sensibles. Y ellos me refiero en general, los referentes de ese espacio, un desprecio auténtico y verdadero por lo que es la burocracia, no en sentido peyorativo, sino la burocracia como la estructura organizativa del Estado. Es decir, vos tenés organigramas, tenés secretarios, subsecretarios, directores, para hacer que justamente ese engranaje organizacional del Estado funcione. Y es esto que vos decís. O sea, cuando por ahí la gente dice no tenía estructura, no me refiero a la estructura partidaria, sino a esto, ¿no? Es en política, o traducido en criollo, es llenar los ravioles. Vos sabés que yo le cuento a la gente, creo que la Argentina en algún momento tendría que gobernarse con regiones, como cuando estudiamos en el primario. La Mesopotamia, el NOA, el NEA, el Cuyo, Pampa Húmeda y Patagonia. ¿Por qué? Porque son economías distintas, climas distintos, sociedades distintas, distancias distintas. Y acá, si lo hiciéramos así por regiones, no por provincias. ¿Vos querés cambiar el diseño institucional? Como que tuviera un presidente con un delegado en cada una de las regiones. Es mi opinión. ¿Por qué? Porque son totalmente diferentes. Totalmente, o sea, las distancias que tenemos nosotros, los climas que tenemos, nosotros estamos sin gas natural, el GNC. Y hablé hoy, ¿sabes por qué? Porque somos cola de todos los gasoductos. Somos los últimos, del norte y del sur. Entonces, no llega. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, por eso no tuvimos 2 días y 3 días gas. Y capaz que a Jujuy sí, porque está en la mitad del camino, si viene de Bolivia o de donde venga. Y me lo explicaron y yo digo, hasta esa macana la tenemos nosotros. Pero hay que saberlo, hay que aprenderlo. Lo que vos proponés es básicamente que cambiemos la Constitución. Hoy la Constitución permite que las provincias se conformen en regiones. De hecho, ¿te acordás, hablando de estos conflictos energéticos, cuando apenas asumió Milei, el problema que tuvo con el gobernador de Chubut? Claro. Nacho, no va a salir el nombre ahora. Sí, ya me va a salir, pero sí, él fue el primero que... Pero bueno, ellos crearon la región Patagonia, porque los afectaba directamente... Y más lo que es Chubut, que no tiene, digamos, ni hasta una ayuda turística. Exacto, ellos son muy... dependen de su matriz productiva es esencialmente energética. Y crearon... Torres era. Nacho Torres, Torres. Exactamente.
Y empezaron a sacar comunicados y se sentaron los gobernadores de la Patagonia, Claro. que incluía Tierra del Fuego, que es un gobernador ultrakirchnerista, no va a salir el nombre ahora, estoy con problemas de memoria, pero de distintos colores políticos, pero que estaban sufriendo la misma problemática, ¿sí? Otro caso más que menciono y que cada tanto sale es la unión de Santa Fe y Córdoba, que también tiene ya una suerte de no es región, porque tendrían que incluir, por ejemplo... Sí, pero están en pero el están podio, ahí. es el podio de la cantidad de electores que tienen. O sea, es Buenos sí, Aires, y también tienen reclamos Córdoba, comunes, Santa Fe y como Cava, decís. ¿me Tienen entendés? reclamos y situaciones parecidas, Muy en el parecidas. sentido de, por ejemplo, siempre lo digo, yo viví mucho tiempo en Córdoba, son provincias de verdad autónomas económicamente. Totalmente. O sea, no requieren, no Totalmente. dependen del gobierno nacional. El cordobeno se va de Córdoba porque hay laburo en Córdoba. En Tiene cambio acá el salteño, el jujeño, chaqueño, se tiene una que ir matriz porque, productiva claro, tiene una matriz productiva. diversa, Claro. diversa de verdad. O sea, hay campo, pero también hay industria. Claro. Una organización también de política en términos de que eso es producto 100% del peronismo cordobés, ¿no? Ellos en el afán que tuvo de la Sota y Schiaretti en su momento de refundar el peronismo en Córdoba, y no de tratar de imponer un peronismo hecho y formado y hecho a la medida de Buenos Aires a su provincia, sino al revés, o sea, darle al peronismo una realidad cordobesa. Con esto, lo decía de la Sota, nosotros no podemos combatir al capital. Si el capital es el que nos está dando a nosotros, el campo nos está dando Claro. la ganadería, la agricultura, para que nosotros llevemos a cabo las transformaciones de infraestructura que queremos hacer, la Córdoba que queremos dejar. La industria metalmecánica, automotriz que tiene la provincia, bueno, esto es muy técnico, pero esta suerte de organización tripartita que buscaba Perón, que estén por un lado el Estado, las patronales y los gremialistas, eso en Córdoba funciona hace mucho tiempo. O sea, es muy común ver a la Unión Industrial de Córdoba sentada en una mesa común con los grandes gremios de la Pero industria metalmecánica. Vos fíjate que lo que estás contando, no hay una provincia que se caracterice por ser libertaria liberal. Porque está bien, hay gente que quizá acá, yo se lo voy a contar. Cava no es peronista, nunca fue peronista. Nunca. Ciudad Autónoma de Buenos Aires nunca fue peronista. O sea, cuando te dicen Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Es y según otro qué cantar. sección, te diría del medio al sur, ¿no? Es otro cantar. Es otro cantar, que la grande, la que tiene 17 millones de votantes, que vota el 7 de septiembre. Por eso yo digo que para mí la verdad se va a saber el 7 de Te septiembre. escuché, ahí vos crees que ahí va a ser Ahí se va a saber la verdad. Porque el campo ahora, y la pampa húmeda está en Buenos Aires, se siente traicionado con las retenciones. Me las ibas a quitar y ahora me las pones de nuevo. Te quedaste sin dólares y no tengo la culpa. Y encima yo. me amenazas. Y me amenazas, que claro. si no liquido. Claro, entonces, porque te quedaste sin dólares Sí, no por pues. mi culpa, sino por O sea, lo que por- está haciendo Toto y porque le están haciendo los demás. Entonces yo creo que ahí va a haber el quiebre y quiero escuchar el discurso de la sociedad rural que va a ser ahora dentro en este En la- mes de en la- julio, en la ahora, exposición de en la Palermo. exposición. Entonces, por historia siempre pasó eso. Y el 7 de septiembre se viene encima y a partir de ahí, bueno, va a ser después lo que podamos llegar, el preámbulo, a octubre, ¿no? Pero ¿Vos crees que se puede proyectar sí, lo que pase. lo que pase en base a Te lo lo que dije en ese sucede? orden. Discurso de la sociedad rural, 7 de septiembre, que son 60 días, para ver cómo vota la provincia de Buenos Aires, siempre y cuando, porque Santa Fe tuvo menos de la mitad de votantes, a pesar de que fue de tercios en realidad, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pierde la Libertad Avanza, pero fue 33, 28, 26. Ahí fue de tercios. Muy seguida. Sí, sí. Pero cuando ahora la provincia de Buenos Aires se exprese y vamos a suponer que vote el 65% o el 70%, ojalá, bueno, ahí vamos a ver la verdad, porque ahí tenemos la mayor cantidad. Yo siempre hago esto, mira, un cine, ¿no? 100 butacas. Salta, somos 2 butacas y media, aplaudiendo. Sí, es verdad. Provincia de Buenos Aires son 38, 39. Es el peso específico electoral que tiene, 39 se tiene siente el Salteño. aplauso, Sí. o el silbido. Córdoba son 20 y pico. Santa Fe son 20 y pico. Vos sumás todo ello, ya tiene medio cine. ¿Me entienden? Sí, sí, Bueno, perfecto. Esa es la imagen, quizás hasta para los chicos, ¿no? Que lo entiendan. Entonces, cuando se expresa provincia de Buenos Aires, ya se expresó Santa Fe, falta Córdoba. Y ahí tenés casi la mitad más uno. Te sumo otro dato más. Otra de las
de las jurisdicciones, porque no es provincia, que renueva sus candidatos a senadores, es Cava también. Son 6, ¿no? Que renuevan. Son 6. Claro, y Cava también es importante. Cava también. O sea, imagínate que se van ahora a Martín Lustón, Guadalupe Tagliaferri, que en el 2017 sacaron un buen caudal de votos. Ahora te pregunto, esa juventud, pues nos quedan 5 minutos, pero ya vamos a seguir hablando otros días también. Esa juventud, yo la veo que se aleja cada vez más a la cultura del trabajo. Es mi opinión, capaz que estoy equivocado. Hoy te tiendan mucho, ¿viste? A poner la plata ante la aplicación que te va a multiplicar, ponerla por acá, ponerla por allá, pero es como que me desalienta a la inversión de un negocio, de dar trabajo, o yo estoy quedándome muy viejo en lo que tengo que ver con cómo generar plata. Es iba a decir un cambio cultural, pero no quiero pisarme con la batalla cultural, que es otro tema. Para mí, la forma de explicar lo que sucede es la revolución de la Matrix. Si vieron la película, es por supuesto que está atravesado por todos estos cambios tecnológicos y WhatsApp y la inteligencia artificial, pero también hay una cultura, no sé si específicamente desalentar el trabajo como la forma más común y consensuada socialmente de ganarse el pan de cada día, sino más bien esta cuestión de la inmediatez, ¿no? O sea, yo quiero que ya la bolsa de Wall Street me informe que las acciones que yo invertí en Apple ya me estén dando ganancias. Pero me quedo sin país. Si todos hacemos lo mismo, me quedo sin país. ¿Me entendés? Nadie me va a plantar, nadie me va a cosechar, nadie me va a transportar. Y hay un poco de eso, hay un poco también de... que también es algo ya más... No va a haber docentes, no me van a enseñar. Ir más a la educación, ¿no? Porque vamos a estudiar por inteligencia artificial, le voy a preguntar todo. O sea, es que ahí está la clave, ¿no? Ojalá... Y eso me deja tranquila a mí, no lo sabe todo. No lo sabe todo y no lo sabe con la profundidad y no me va a dar nunca las pautas para que yo haga un análisis crítico que en definitiva es la demostración más contundente de que una persona entendió algo, digamos. O sea, que yo en base a lo que me digas pueda sacar algún tipo de conclusión personal, algún análisis, digamos, decime algo, ¿qué opinás de este artículo, no sé, de Carlos Pagni de la columna del domingo? Sí. Creo que ahí está la clave. No subestimo a la juventud, porque así como hay muchos que se referencian, o que yo puedo considerar con estas características que vos decís. Sí, te voy a Luciana, ¿no? Sí. Luciana, si vamos a tomar la palabra subestimar, yo te digo sí, subestimo. O sea, no le tengo mucha estima al que no lee. No le tengo mucha estima al que no mira la historia o busca en un libro o hoy buscarlo en YouTube, si querés. Porque me parece que yo ante cualquier circunstancia, también que yo ya recorrí una vida, ¿no? Entonces aprendo. Yo tengo que recorrer, mis hijos, quien sea, tiene que recorrer. Pero si te están diciendo, busca en la historia, o averigua primero, fíjate cómo fue, o sea, no tomes la decisión de inmediato, porque nosotros, este modelo que arrancamos charlando, o que fue con Soledad Troyano, es muy parecido al de Menem, que ya lo pasamos. ¿Vos creés? Para mí hay claves, digamos, justamente en base a esto que venimos diciendo de la tecnología, creo que te pone en otro lugar. Sí, pero desde las decisiones económicas que van tomando en un salario que es muy bajo y no me seduce a trabajar, entonces voy a tratar de buscar cosas por ahí. Van por 400, 500 mil pesos por mes, 600 mil pesos por mes. Los chicos no se seducen a trabajar. Entonces, todo eso que yo estoy, quizás disientas conmigo, ¿no? Pero digo, yo lo que me doy cuenta es que no hay, o sea, es como que justifico todo con se afanaron todo, ¿viste? Entonces, como se afanaron todo, pero la gente que está viviendo en el Guayco, Mirasoles y todo, hoy, nota del tribuno de hoy, el máximo de cuota que paga uno que tiene, para todo lo que están mirando, 100 mil pesos paga nada más. El más caro que paga cuota. Lo dijo Laura Caballero. Del IPB. Anda a pagar un alquiler por 100 mil pesos que te dan hoy. Y esa gente, y se lo digo, esa gente que tiene esa casa, con este gobierno, si quiere tener una casa, tiene que poner
Mínimo 16 millones primero. Que eso que son los nuevos planes. ¿Quién tiene 16 millones para poner? Y mientras tanto viví con mamá, con papá, con el primo, hasta que me termine en la casa. ¿Se entiende? Sí. Entonces, digo... ¿Y vos crees que esos mismos son los que de alguna manera denostan claro. La política? Yo creo que yo los escucho mucho, ¿no? Uh-huh. Esto de las viejas recetas que ya se comprobó que no sirven, ¿no? Y Einstein dijo sí, pero mamá, papá y tu tío lo consiguió con esa vieja receta, laburando y pagando de esa manera con una política de asistencia social en vivienda, llamale, ¿no? Para que te diera la posibilidad que vos trabajabas con un recibo de sueldo, había un IBP que al trabajador le daba la posibilidad de tantas viviendas que el gobierno acá pasó en Salta y tienen la casa. Entonces yo digo, generaciones de acá a 30 años van a vivir en la casa de papá y después que la van a vender. ¿O van a vivir todo ahí? ¿Cómo va a ser esa industria inmobiliaria que crece tanto? ¿Quién va a comprar? El que blanquea. Porque acá como te permiten blanquear, blanquea cualquiera, ¿o no? Saque los dólares del colchón. Hacemos cualquier, pero no el que trabaja. Es duro lo que yo digo. Es durísimo. Pero lo veo que vamos, esperemos que no lleguemos hasta ahí, ¿no? Que se den cuenta antes. Pero es interesante. Es interesante. Mirá, es interesante analizarlo yo con mi visión, te digo, una visión que, gracias a Dios, ¿cómo se llama? La generación mía, la dorada, creo que, ¿no? Sí. Que he vivido toda la secundaria con los militares. Baby boomers. Con los militares. O sea, todo con los militares. Hasta el quinto año. Sos baby boomer. Claro, y después con la apertura de la democracia. Y en el mejor momento de mi vida, porque tenía 18 o 20 años. Fuiste a votar contento. Claro, contento y creyendo, y bueno, y avanzando de esa manera. Y claro, cada generación arranca en otra. Y bueno, y era una época de rock and roll, era una época de poesía, una época de John Lennon, una época que era distinta. Hoy cambia todo, entiendo que todo avanza, pero hay que volver un poco a mirar qué pasó. Hay cosas muy malas, como fueron las guerras, como fue, bueno... no sé, lo que pasó con Cuba, totalmente. Cosas que fueron muy malas. Pero la Argentina tiene posibilidades de crecer y lamentablemente si nos vamos a quedar nosotros en la comodidad de ganar con el celular o de hacer las cosas ser trader. Inteligencia artificial. Y yo creo que eso no va a ser el futuro que vamos a tener nosotros. O sea, va a ser algo que es mucho más fácil que nos coopten, que nos vengan a comprar el agua, como nos compraron, a comprar vaca muerta, a comprar, como le dijo la diputada de Tierra del Fuego, ¿te acuerdas? Lo tienen como un punto estratégico para tener negocios. Sí. Y Franco se levantó y se fue. Y no contestó. Sí, es un desafío, pero también es un desafío para los que piensan transversalmente diferente a ellos. En ellos está la responsabilidad, ¿no? Recién estuvo Soledad acá y en ellos. Y es construir algo nuevo. Es construir algo nuevo que un poco, creo que lo más difícil, y lo digo desde mi rol de asesora, es desaprender. ¿Sí? Desaprender la forma de hacer política. ¿Sí? Lo es para quienes asesoramos. Los tanos dirían ayornarse. Sí. Y también para los políticos, ¿no? Claro, para la clase política. Te están señalando de casta, que vivís de la teta del Estado y todo, y vos querés mostrarle que sos una persona comprometida, que sos una persona al servicio público, claro. al servicio, que tenés vocación de servicio. Entonces, ¿cómo en esta sociedad que está cuestionando a estos actores demostrás eso sin parecerte? Porque también he visto políticos, no acá en Salta, pero en otras provincias, por ejemplo, que hacen lo mismo, o sea, la misma forma, con un discurso totalmente opuesto, ¿no? O sea, con un discurso de viva el Estado. Sí. Tiene que ser una forma distinta, un contenido distinto también. Hay que construir un relato distinto con esta historia que se está viniendo encima, y también enseñarlo y transmitirlo de una manera diferente. Ya no puede ser, no digo que no funcione, pero esto que dicen algunos, no, ahora todo es lo digital, no. Ya no el territorio. Para mí es más que nunca una combinación de algo, porque de hecho le va a pasar eventualmente también a La Libertad Avanza,
que lo digital va a tener un límite. Un límite, ¿sí? Y donde vos, para gobernar sobre todo y ya gestionar lo local, y tenés que salir a caminar. Luciana Barro estuvo con nosotros, la vamos a tener de nuevo seguramente, vamos a invitarla. Gracias, para que Miguel. Venga y para seguir charlando, pues está bastante interesante. Las miradas diferentes, con generaciones diferentes y con actividades diferentes. Gracias, Ale, gracias por bancarme, me pasé 5 minutos. Gracias a todos, nos reencontramos, Dios mediante, el próximo miércoles. Gracias por venir. Gracias a vos, Miguel, gracias. No queda otra alternativa y